Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Más o menos están. No, miren, hoy estoy muy emocionado porque varios me han estado preguntando y hemos estado emocionados con regresar a nuestro estudio de la carta de Romanos. Desde principio de año casi hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ha sido una bendición. Y saben, ahorita realmente dividimos Romanos en 4 partes y estamos entrando a la tercera parte de la carta de Pablo a los romanos. Y una de las razones por la que estudiamos nosotros la Biblia así, por la que semana a semana vamos verso por verso, capítulo por capítulo, es porque nos obliga y nos obliga a hablar de temas que muchas veces no hablaríamos, y nos obliga a no evitar temas que tal vez por ser complicados no quisiéramos nosotros evitar, pero cuando nos toca el texto que toca. ¿Sí? Y eso es precisamente el caso con esta nueva serie, el pueblo de Dios. Y es que regresamos a Romanos, una nueva serie, una nueva sección, y quizás la sección más complicada de todo el libro de Romanos. Vamos a estar en las siguientes 5 semanas en el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 del libro de Romanos. Y es que, ¿saben? Doctrinalmente hablando, gracias, vamos a tratar con temas complicados, temas que tienen que ver con quién es realmente el pueblo de Dios, y temas que tienen que ver con la soberanía absoluta de Dios en la salvación de su pueblo y sobre cada cosa en el mundo, ¿sí? Y muchos ven esta parte y realmente, puedo ser honesto, dan ganas de brincársela. Hay una tentación de la gana de brincársela, porque venimos estudiando los capítulos del 1 al 8, donde básicamente los primeros 8 capítulos tratan de cómo Dios declara justos a su pueblo. O sea, cómo Dios hace justos a aquellos que creen en Él, cómo somos justificados. Y los últimos 5 capítulos, del 12 al 16, van a tratar de cómo este pueblo que fue justificado en los primeros 8 debe vivir en los últimos 5. Pero en medio, estos 3 capítulos que nos tocan ahorita son complejos, son difíciles, y algunos hasta lo pudieran ver como una desviación, así como que Pablo se desvió del tema, así como que veníamos en esta línea y de repente nos fuimos a echar una gran vuelta. Pero no, están perfectamente bien conectados. Pero muchos quisieran brincarse del 8:39, que fue el último que vimos, al 12:1, y ignorar completamente estos 3 en medio, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo se conectan estos capítulos? ¿Sí? El capítulo 8, miren, el capítulo 8, para los que vinieron, pasamos 17 semanas estudiando hasta el capítulo número 8, pero déjenme resumírselos así. El capítulo 8 termina dándonos una gloriosa esperanza a todos los que hemos creído en Cristo Jesús, y es esta: que Dios garantiza que aquellos que han creído en Él van a perseverar hasta el fin. Dios garantiza que aquellos que han creído en Él no se van a perder de ninguna manera, y que eso no depende de nuestra voluntad, sino al final del día, ni de nuestras fuerzas, sino al final del día de su soberanía. Es más, déjenme leerles algo del 8 para que se recuerden dónde nos quedamos. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, y a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces básicamente nos está diciendo: Dios, aquellos a los que llamó, se encarga de llevarlos hasta la glorificación, y Él los agarra de la mano paso por paso. Pero el apóstol Pablo, quizás anticipándose a que algunos dirían: mire, si de verdad Dios hace todo esto, ¿qué pasó con los judíos?
Hay muchos judíos que decidieron no creer en Jesús. ¿Será que entonces la palabra de Dios falló? ¿Será que entonces la promesa de Dios falló para los judíos que habían sido el pueblo de Dios, que eran el pueblo de Dios y que decidieron rechazar a Jesús? O sea, algunos dirían, sí es posible rechazar el llamado y el propósito de Dios. Y es ahí, para responder esa pregunta y para tratar con este tema complejo, que se escribe en estos siguientes 3 capítulos. Sí, los siguientes 3 capítulos van a hablar de quién es Dios y nos van a dar una perspectiva hermosa de un Dios grande, o sea, de un Dios verdaderamente poderoso, pero también nos van a hablar de quién es el pueblo de Dios y cómo es la manera en que Dios obra. Así que por favor, hoy y las siguientes semanas, oren por mí, oren por los que vamos a estar predicando nuevamente temas complejos, pero miren, muchos de estos temas no son complejos porque sean difíciles de ver en las escrituras. No, cuando uno los lee, lo que dice ahí es claro. Lo que pasa es que son complejos porque son difíciles de tragar, son difíciles de digerir. Hay algo en nosotros que quiere pelear con esos temas y hay algo en nosotros que los quiere resistir. Porque, me estoy adelantando, déjenme poner pausa, ya me emocioné, pero déjenme introducir el tema del día de hoy, porque para entender el pasaje específicamente que vamos a ver el día de hoy, para entender el texto de Romanos 9 que vamos a ver el día de hoy, quiero que se imaginen algo por un momentito. Imagínense una cena familiar. Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, o lo que sea, o un domingo normal, o sea, una cena familiar y ahí están todos están alrededor de la mesa. Están los abuelos, están los papás, están los hijos, están los nietos, está toda la familia. Hay risas, hay comida, hay tradición, o sea, estamos platicando, estamos compartiendo, todos la están pasando bien, pero hay una silla vacía. Solo imagínense eso. Hay una silla vacía y esa silla vacía no está vacía porque la persona en la silla estuvo de viaje y no pudo llegar. Esa silla vacía está vacía específicamente porque la persona que iba en esa silla decidió intencionalmente no llegar. Y no solo decidió intencionalmente no llegar, se encargó de que la familia entera supiera su molestia que tenía contra la familia y su decisión de no participar de la cena. Solo imagínense eso, pero quizás para algunos no hay que imaginarlo. Eso les pasa en sus reuniones familiares, pero imaginen eso por un momentito. Y tú estás ahí en esa cena y cada vez que ves esa silla vacía, cada vez que ves ese espacio ahí vacío, se te rompe el corazón. Tu corazón se duele y mientras la estás pasando bien y la estás pasando alegre con el resto de la familia, hay algo adentro de ti que dice: si tan solo él, si tan solo ella, si tan solo mi hermano, mi primo, mi tío, si tan solo él supiera de lo que se está perdiendo. Y tú estás disfrutando de todas estas bendiciones de estar en tu familia y ves y dices: si tan solo él supiera de lo que se está perdiendo. Con eso en mente, Romanos capítulo número 9, versículo número 1. Miren cómo comienza este texto. Sí, porque algo así es lo que está pasando en el corazón de Pablo cuando escribe este texto. Y dice así, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito. O sea, deseara yo mismo estar maldecido, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Ahora, siguiendo con lo de la silla vacía, lo que Pablo está diciendo es: miren, la familia, la iglesia está reunida y la estamos pasando bien y estamos disfrutando de ser justificados en Cristo Jesús. Estamos disfrutando de la gracia de Dios. Estamos disfrutando de todos los beneficios de creer en Cristo. Pero, dice, mis hermanos, mis parientes según la carne, los judíos, vamos a ver ahorita en un momentito, han decidido intencionalmente, han decidido conscientemente rechazar la invitación a venir a la mesa y se han encargado de que todos sepan su molestia contra la familia de Dios, su molestia contra la iglesia y su rechazo para con ellos. Y yo me imagino a Pablo diciendo:
Si tan solo ellos supieran de lo que se están perdiendo. Si tan solo ellos entendieran lo increíble que es estar en esta mesa. Si tan solo pudieran ver lo que Cristo ofrece. Y ahí es donde vemos esta tristeza en el corazón de Pablo. Y hay una tristeza al ver el rechazo de sus hermanos ante el Mesías prometido. Y en este pequeños versos hay varias cosas que me llaman la atención, porque miren cómo comenzó. Si vemos el versículo 1 otra vez, me llama la atención que Pablo dice: miren, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, para entender por qué Pablo está así como: miren, de verdad esto es cierto, de verdad es que los judíos habían rechazado no solo el cristianismo, sino había un rechazo especial en contra de Pablo. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, o sea, había una persecución continua contra el cristianismo en general, y sí contra los apóstoles, pero cuando se trataba de Pablo, como que había una hazaña particular, así como que Pablo no las va a pagar, y había algo especial en contra de él. Y vemos nosotros, qué increíble el amor que Dios pone en el corazón de Pablo por su pueblo, porque los judíos le habían hecho la vida imposible. Y qué fácil hubiera sido para Pablo decir: gloria a Dios que no están aquí. ¿O no? O sea, después de todo lo que me hicieron, gracias Señor, pero si ellos estaban en el cielo conmigo, me arruinan el cielo. O sea, fácil hubiera sido poder decir esto, sí, pero al final, yo creo que por eso es que Pablo tiene que decir: miren, créanme, en verdad les digo en Cristo, no estoy mintiendo, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, de verdad créanme que los amo tanto, que tengo un deseo tan grande de verlos aquí sentados a la mesa, que tengo un deseo tan grande de que ellos sean parte de la familia, que miren lo que Pablo dice, qué grueso. Dice: yo renunciaría de todos mis beneficios de ser cristiano. Yo renunciaría de los privilegios que tengo de conocer a Cristo. Yo renunciaría de todo lo que llevo 8 capítulos hablándoles. Estaría dispuesto a renunciar a eso si esto les daría a ellos un lugar en la mesa. Así de grande era el dolor, así de grande era el clamor. Sí, Pablo dice: ténganme por anatema, ténganme por maldito, sáquenme de la comunión de los hermanos. Si el problema que ellos tienen es conmigo, sáquenme de ahí y yo no participo con tal de que ellos sí participen. Miren qué increíble el corazón de Pablo. Dice: si el estorbo soy yo, quítenme, con tal de que ellos no tengan estorbo. Ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Esto suena lindo, esto suena noble, esto suena increíble, qué chilero el corazón de Pablo. Señor, quítame a mí para darle lugar a ellos. Pero la cosa no funciona así. ¿Y por qué les digo esto? Yo he conocido a personas y he platicado con personas que han tratado de hacer este tipo de tratos con Dios. Y hay personas que me han dicho: mira, es que yo estaba orando y le dije: Señor, le dije, lo que me corresponde a mí, dáselos a ellos. Y uno dice: ay, tan lindo, tan noble. Pero ¿saben qué? La gracia y la bendición de Dios sobre otros, a los que amamos, no depende de que tú hagas un sacrificio por ellos. Depende de que Cristo hizo un sacrificio por ellos. De eso es de lo único que depende, ¿sí? Así que podemos pedir por ellos, podemos orar por ellos. Y si vas a sacrificar algo, sacrifica de tu tiempo, sacrifica de tu testimonio, sacrifica de la vergüenza que tal vez te podría dar compartir el evangelio. Ese es el sacrificio que hagas. Todos los demás sacrificios para que ellos pertenezcan los hizo Cristo. No los tienes que hacer tú. Y entonces Pablo lo vemos aquí dolido. Sigamos leyendo versículo 4 y podríamos preguntar: bueno, ¿quiénes son sus parientes? Según la carne dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, las personas de las que Pablo está hablando, los que no están sentados a la mesa, la silla vacía, dice Pablo, es de mis hermanos en la carne, mis hermanos
judíos. Y Pablo dice, y lo peor de todo es que a través de la historia Dios les ha dado tanto, dice. A través de la historia Dios se ha revelado tanto a ellos, pero pareciera que ellos vieron lo que Dios les dio y recibieron lo que Dios les dio y perdieron y no vieron el propósito por el cual Dios se los dio. Todo esto, todos estos privilegios que Dios les había dado a los judíos servían a un propósito. Y era que al ver esos privilegios ellos vieran a Cristo. Ese era el punto. Y dice, y Dios les dio todo esto. Y vieron un listado. Y ahorita les voy a hablar uno por uno de este listado. Y vimos este listado. Y Pablo dice, tuvieron todo esto. Tienen todo esto y no lo vieron. O sea, se lo perdieron. ¿Cómo es posible que les pasó por encima? Y es que miren, en el Antiguo Testamento vemos la bendición de Dios sobre el pueblo judío. Es más, en el Antiguo Testamento se les llama el pueblo escogido por Dios en Deuteronomio. ¿Sí? Ahí mismo se les llama y se les dice que, bueno, en todo el Antiguo Testamento Dios les ofreció una tierra prometida. ¿Sí? Dios les dio su presencia en el tabernáculo y en el templo. Les envió profetas que eran portavoces de Dios, llamándolos a una relación con Dios. Y después, ahora Pablo hace un resumen de esto. Y solo vamos uno por uno viendo este resumen, porque Pablo hace un resumen de todos los privilegios que han tenido. Y otra vez, solo tengamos en mente, el propósito de estos privilegios era que todos estos privilegios apuntaban a Jesús, para que ellos pudieran conocer a Jesús. Y cuando Jesús vino, Pablo dice, se lo perdieron. Entonces miren, Pablo dice esto, ¿sí? De ellos son, y comienza diciendo, de ellos son la adopción. O sea, de ellos se dijo, Israel es mi hijo. Así dice en Éxodo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y todo esto era para que entendieran que cuando vieran al primogénito, cuando vieran al hijo, entendieran cómo Dios había tenido una relación especial con ellos por ser su hijo, pero Dios les iba a enviar a su hijo, al primogénito, para enseñarnos que a través de su hijo íbamos a ser benditos todos, para que a través del primogénito íbamos a poder llegar al Padre todos nosotros. O sea, Israel había sido llamado el hijo primogénito de Dios, para que cuando viniera el hijo primogénito de Dios fuéramos bendecidos y llamados a una relación especial como ellos la habían tenido. Entonces dice, de ellos es la adopción. Y después dice, y de ellos es la gloria. Y wow, cuando uno lee solo la travesía del pueblo de Israel a través del desierto, es glorioso, ¿no? El poder de Dios abre el mar, o sea, el fuego de noche que los acompañaba, sí, la nube de día que iba con ellos. Cuando inauguran el tabernáculo, la gloria y la presencia de Dios de una manera increíble. Y esto era todo, eso era para que ellos entendieran que Jesús era la manifestación de la presencia de Dios, era la manifestación física, tangible, palpable de la gloria de Dios. Y ellos habían visto la gloria de Dios para que cuando la vieran en Cristo pudieran de verdad apreciarla. Dice, de ellos es la adopción, de ellos es la gloria, de ellos es el pacto. Y si uno lee la historia, a través de toda la historia del pueblo de Dios, Dios había hecho pactos con ellos. Hizo un pacto con ellos en Abraham, hizo un pacto con ellos en Moisés, hizo un pacto con ellos en David. Y todo esto, el punto era que el pueblo de Dios estaba acostumbrado a que Dios venía y hacía un pacto con ellos. Y cuando viene Cristo hace un nuevo pacto, un mejor pacto, basado en mejores y grandísimas promesas, nos dice a nosotros. Y era un pacto sellado ya no por la sangre de un cordero cualquiera, sino por la sangre de su Hijo, derramada por nosotros, sellando un pacto eterno ahora entre Dios y su pueblo. De ellos era el pacto, dice, de ellos era la ley. O sea, Dios les había dado a ellos los 10 mandamientos y toda la ley, y se la había dado a Moisés para bendecir al pueblo. Y es que la ley bendice al que la obedece, ¿sí? Pero la ley también venía a mostrarnos una desesperada necesidad que tenemos de un Salvador, porque la ley también maldice al que no la obedece. Y parte del propósito de la ley era que viéramos que todos la rompemos, que todos fallamos una y otra vez. Y cuando entendemos eso, no nos queda otra más que clamar diciendo, Señor, necesitamos quien nos salve, porque yo no puedo hacer todo lo que tú me pides. Y entonces Dios iba a decir, y ahí va mi hijo, él va a cumplir la ley
por completo y Él te va a salvar a ti cuando tú no puedas cumplirla. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo? Dice, de ellos son el pacto, son la ley, es el culto. ¡Wow! O sea, el sacerdocio, hay todo un rollo alrededor del sacerdocio, los sacrificios, las fiestas, todo eso apuntaba a Cristo. Porque al final del día Jesús es el sacerdote, Jesús es el sacrificio y cada fiesta apuntaba a Jesús. Él es el Cordero Pascual, por ejemplo, Él es nuestro reposo, Él es el pan de vida, apuntando a la fiesta de los panes sin levadura. O sea, Jesús era el cumplimiento de todo eso. Dice, de ellos son las promesas. Todas se cumplen en Cristo, todas apuntan a Cristo. De ellos son los patriarcas y Dios les está diciendo, hey, les di a Abraham, les di a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a David. Cada uno de ellos no solo habló de que iba a venir el Mesías, cada uno de ellos era una figura de alguna manera en su vida que representaba cómo iba a ser el Mesías que ahora tenemos en Cristo. Y finalmente dice, y de ellos es el Mesías mismo. El Mesías nació dentro del pueblo judío. El mayor privilegio del pueblo judío es que Jesús mismo fue judío, de raza y de cultura. Y miren, y aún en la historia contemporánea, aún hoy en día, y voy a decir esto con cuidado porque el próximo versículo nos ayuda, nos enseña a reflexionar un poquito acerca de quién es el pueblo de Dios. Pero aún hoy en día hay rasgos singulares sobre Israel, increíbles. Solo imagínense la preservación de su identidad moral, a diferencia de otros pueblos que fueron exilados, que fueron esparcidos por todo el mundo. Israel es el único que ha regresado y durante 3000 años logró conservar su idioma, su identidad nacional, su cultura, su religión y ahora su tierra. Hay una bendición muy particular ahí, hay una influencia que Dios le ha dado a ese pueblo, cultural, intelectual, increíble, o sea, en proporción a su tamaño y al número de personas. Wow, o sea, su aporte a las artes, a las ciencias, a la economía, premios Nobel, o sea, premios de filosofía, premios de música, son desproporcionados cuando se trata de Israel. Ahora, su retorno a su tierra en el siglo XX, aunque es un tema político y aunque es un tema teológicamente discutido, la fundación del Estado de Israel en 1948 es un hecho histórico, singular en comparación con otros pueblos que también fueron dispersados. ¿Sí? Y la protección divina que Dios ha dado a este pueblo, que ha tratado de ser exterminado una y otra vez a través de la historia, es increíble. ¿Sí? Así que antes de seguir al siguiente verso, debemos notar eso. Y cuando notamos eso, cuando Pablo notaba esto y cuando Pablo miraba todos los privilegios que había tenido el pueblo, su corazón se rompía y decía, ¿por qué no están en la mesa? O sea, si miren todo lo que Dios le ha dado, ¿por qué se rehúsan a sentarse a la mesa? Ahora, tú y yo, y ahora te voy a llegar a esto un poquito más, no somos judíos. Tú y yo no somos de Israel, pero aún así hay lugares vacíos en nuestra mesa. Así que tal vez el llamado no es necesariamente que nuestro corazón se duela por Israel. El llamado de Dios para nosotros es que nuestro corazón se duela por las sillas vacías que hay en nuestra mesa. Y yo pregunto, ¿cómo está tu corazón cuando ves sillas vacías en la mesa de lo que es el pueblo de Dios el día de hoy? ¿Se duele tu corazón o estamos tranquilos disfrutando del banquete y de las promesas y estamos tranquilos disfrutando de la gracia y ni coco nos hemos dado, ni cuenta nos hemos dado de que hay sillas vacías en nuestra mesa? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Sentimos ese dolor por familiares, por amigos, por vecinos que tienen acceso al evangelio y aún así lo rechazan? Ahora, miren lo que pasa, y el versículo 6 es donde nos complica un poquito la cosa y nos va a hacer repensar quizás algunas posturas históricas que la iglesia ha tenido. Versículo 6, miren cómo comienza. Y miren la primera parte, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí es lo que les decía. Lo que Pablo está escribiendo es, a pesar de que los judíos tuvieron todo esto, su rechazo no significa que la promesa y la palabra de Dios falló.
Significa que tenemos que reentender cuál es la promesa y cómo funciona todo eso. Y ahí es donde me quiero detener un rato, sobre todo por sus implicaciones. Mire, sigamos leyendo, dice, sí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Ahorita les explico esto. Esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bien, básicamente nos está explicando, no todos los que son descendientes físicos, no todos los que son de nacionalidad israelita son parte del pueblo de Dios. O sea, no por haber nacido en un lugar geográfico, no por haber sido parte de una familia específica, somos parte del pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios no se escoge por un linaje, no se escoge por una familia, no se escoge por una nacionalidad. El pueblo de Dios se escoge por la promesa de Dios sobre aquellos a los cuales Dios escogió. Eso es lo que nos está diciendo. Y para hacer su punto, Pablo nos da dos ejemplos. El primero es que nos dice, Abraham tuvo dos hijos según la carne. Tuvo a Isaac, que todos nosotros conocemos, y tuvo a Ismael. Y sin embargo, el pueblo de Dios desciende de Isaac, no de Ismael. Y alguno diría, pero si los dos son hijos de Abraham, sí, pero solo uno es hijo de la promesa. Ahora, algunos dirían, bueno, lo que pasa es que Isaac era el hijo de Sara, Ismael era el hijo de la sierva, por eso es, pero ahorita, y no hemos llegado a eso, nos va a dar un segundo ejemplo. Y el ejemplo son los hijos de Isaac, hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, es más, nacidos al mismo tiempo, gemelos, y solo uno recibe la promesa y el otro no. Así que no dependía de quién nacemos, ¿sí? Quien es parte del pueblo de Dios, miren, no se define por su linaje, no se define por su geografía, no se define por su nacionalidad, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, me quiero detener en un punto importante, y es que históricamente ha habido una relación interesante, complicada, compleja, que la iglesia cristiana ha tenido hacia el pueblo de Israel, hacia Israel, la nación, hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Y es que quizás porque leímos que bendeciría a todos los que te bendijeren, nos quedamos aferrados ahí y no hemos terminado de entender quién es el pueblo de Dios. Y la clave está precisamente en Romanos 9:6, donde dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Ahora, la iglesia el día de hoy, y aquí es donde me puedo meter en problemas, así que ahí vamos. ¿Sí? La iglesia el día de hoy ha cometido varios errores. El primero es que muchas veces hay una idolatría nacionalista hacia Israel, donde se cree que debemos apoyar incondicionalmente al Estado de Israel, no importa lo que hagan. Eso ha pasado históricamente, eso pasa el día de hoy. Y en esa misma línea también puede haber, y hay una exaltación étnica hacia los israelitas, donde muchos creen que los judíos, por ser judíos, automáticamente tienen una relación especial con Dios, independientemente de Cristo. Eso es lo que muchos han llegado a creer. Como son judíos, ya tienen una relación con Dios, aunque no crean en Cristo. ¿Sí? Entonces, una idolatría nacionalista, hay una exaltación étnica, y también hay, y esto lo vamos a ver más en el capítulo 11, cuando lleguemos al capítulo 11, sabemos que todavía hay un rol para los judíos en la historia del pueblo de Dios, porque en el capítulo 11 nos dice que va a haber un tiempo donde muchos judíos van a venir a Cristo, pero, y aquí viene el error, eso no significa que todo lo que pasa en el Medio Oriente es necesariamente una señal del cumplimiento de las promesas en las Escrituras o de los tiempos finales. No necesariamente, ¿sí? Y finalmente, por el otro extremo, o sea, esto es el extremo de los que han agarrado y han idolatrizado a Israel. Por el otro extremo, tenemos aquellos que como Israel rechazó al Mesías, como Israel mató a Jesús, entonces los han demonizado. Y tenemos también una línea de cristianos que son
que han desarrollado un antisemitismo terrible, ¿sí? Terrible, y un odio por los judíos espantoso. Y es que sí, hubo un rechazo de parte de los judíos, un rechazo terrible hacia el Mesías. Pero el mismo apóstol Pablo lo está lamentando. Y en lugar de decir entonces que se pierdan y que se van al infierno, está diciendo: no, yo oro por ellos y me gustaría, aún estaría dispuesto a perder todo lo que yo tengo con tal de verlos a ellos aquí. Así que, ¿cuál debería ser la postura de la iglesia moderna, de la iglesia del Señor Jesucristo ante los judíos, ante Israel? ¿Cuál debería ser? Se las voy a describir de varias maneras. Primero, debería haber amor y gratitud. Acabamos de leer, de ellos son, o sea, de ellos recibimos las escrituras, de ellos recibimos los pactos, de ellos recibimos las promesas, de ellos recibimos al Mesías. O sea, debería haber un amor y una gratitud diciendo: Señor, gracias que usaste este pueblo para traernos a Jesús. ¿Sí? Debería haber humildad y debería haber respeto también en nosotros. Pablo, vamos a ver esto en el capítulo 11 otra vez. En el capítulo 11 dice que nosotros los gentiles fuimos injertados al olivo. Así que no nos las llevemos nosotros como que somos, todo se trata de nosotros. No, nosotros somos un injerto que entró después. Por la pura gracia de Dios fuimos injertados a ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Número 3, debería haber una centralidad en Cristo. Y esto es reconocer que solo en Cristo hay salvación. El judío, por ser judío, no tiene una relación especial con Dios. El judío, por ser judío, no se salva. ¿Sí? Aparte de Cristo, nadie se salva. ¿Sí? Y eso nos debería llevar al número 4, a que deberíamos orar por su salvación. Deberíamos orar por la salvación, así como Pablo lo está haciendo en este momento, ¿sí? Y Pablo desea la conversión de Israel. Nosotros deberíamos de orar por la conversión de Israel. Aunque yo creo que este texto nos habla a nosotros que ese dolor que había en el corazón de Pablo por los judíos debería ser un dolor que hay en nuestro corazón por nuestros amigos, por nuestros hermanos que no necesariamente son judíos, pero que tampoco están en la mesa, ¿sí? Y finalmente, número 5, deberíamos de entender y ver a la iglesia como el verdadero Israel de Dios, como el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? Y es que la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles, pero lo que nos une no es ni ser judío ni gentil, lo que nos une es creer en Cristo. Eso es lo que nos da un lugar en la mesa. Así que esta serie se llama El Pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que se siente en la mesa. Así de simple. El que no está sentado en la mesa no es el pueblo de Dios. Ahora, después de esto, Pablo nos da el segundo ejemplo. ¿Se recuerdan? Nos habló de Isaac e Ismael y nos dijo: solo uno era el hijo de la promesa. Y ahora nos habla de los nietos de Abraham, los hijos de Isaac. Y junto, cuando nos habla de los hijos de Isaac, nos mete un tema que hoy voy a tocar apenas superficialmente, porque la próxima semana vamos a entrarle a ese tema con todo. Así que miren esto, versículo número 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme y esta palabrita es la complicada, la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito. Y miren, esto es dificilísimo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, este es el otro ejemplo. Y aquí nos quita cualquier argumento de: no, Isaac e Ismael, pues fácil, uno era el hijo de la sierva y el otro. No. Aquí los dos son hijos de Isaac, los dos son hijos de Rebeca, los dos nacieron al mismo tiempo, los dos son gemelos. O sea, aquí no hay pierde, o sea, no hay preferencia étnica, no hay preferencia de sangre, no. Todo es igual. ¿Y cuál es la única diferencia? A uno llamó y escogió Dios y al otro no. Y es que este es el punto. No son, y lo acabamos de leer en Romanos 9:6, perdón. No son israelitas los que nacen en Israel. No son, o sea, los verdaderos israelitas no son los que nacen en Israel, sino los que son llamados de acuerdo a la promesa de Dios.
Y otra vez nos introduce a un tema que hoy es solo superficial, pero no se lo pierdan la próxima semana. Es de los temas más gloriosos de las Escrituras y nos dice, sino que es de acuerdo a la elección, para que el propósito de la elección de Dios se cumpla. Y eso de la elección significa lo que creemos que significa, que Dios eligió a unos y no eligió a otros. Y es un tema difícil. Y nuevamente, no es difícil porque sea difícil de entender. Es difícil porque es difícil de entender. Porque es difícil de tragar, es difícil de digerir. ¿Cómo así que Dios elige a unos y no a otros? ¿Cómo así que no depende de lo que yo haga? Y es más, aquí nos da por lo menos 3 cosas que nos dan la estructura de esta doctrina increíble de lo que es la elección. Y nos dicen, lo primero es esto: Dios no elige por dónde o cómo nacimos. Dios no elige por dónde. Es más, dice, ellos no habían ni nacido y Dios ya había elegido. O sea, no había primogénito, no sabíamos quién iba a venir primero, quién iba a venir segundo, como hubiera sido la tradición en aquel entonces. No había primogénito todavía y Dios ya sabía que uno iba a nacer de último y ya lo había elegido al menor para que el mayor sirviera al menor. Así que Dios no elige por cómo o dónde nacemos, ¿sí? Y esto otra vez refuerza, esto no tiene nada que ver que si nacimos en Israel, que si el pueblo. No, esto, lo que nos hace el pueblo de Dios, no es que hayamos nacido en un lugar geográfico, sino que hayamos creído en una persona específica, ¿sí? Entonces, número 1, Dios no elige por dónde o cómo nacemos. Número 2, ¿sí? Dios no elige en base a nuestras obras. Y aquí nos dice, es que no depende de las obras, depende del que llama, depende de Dios que nos eligió. Y esto es importante porque hay personas que, y yo pasé por esa etapa en algún momentito, tratando de entender esto de la elección y tratando de reconciliar todo lo que hacía cortocircuito en mi cerebro. Yo decía, no, lo que pasa es que Dios, como es soberano, Él ya sabe quién lo va a elegir. Y como Dios ya sabe, entonces a eso es lo que llamamos la elección. Pero eso nos estaría diciendo de que vamos a hacer algo en algún futuro que nos va a hacer merecederos de la gracia de Dios. Y por eso es que Dios nos elige. Pero no depende de nuestras obras. Solo depende de Dios que nos llama, ¿sí? Y ellos no habían ni nacido, no habían hecho bien ni mal, no habían hecho nada para merecerlo y Dios ya los había elegido, ¿sí? Y número 3, nos dice esto: hay un propósito divino, hay un propósito de Dios en la elección. Y es que, ¿saben? La idea de la elección es complicada, porque significa que Dios elige, que Dios llama, Dios elige, Dios predestina, Dios llama, Dios salva, Dios santifica, Dios nos persevera, Dios nos va a glorificar y por lo tanto Dios es el único que recibe la gloria. El propósito de la elección es que Dios sea glorificado porque Él es Dios. Porque Él es el único que puede, Él es el único que debe y Él es el único digno entonces de toda la gloria. No hicimos, ni tú ni yo hicimos nada para merecer estar en el pueblo de Dios. Ni tú y yo hicimos nada para que Dios nos eligiera. Él es soberano. Y como soberano, Él tiene el derecho, y esto nos cuesta, Él tiene el derecho de elegir a unos y rechazar a otros como a Él le da la gana. Y otra vez, esto es complicado. No es complicado. Es que nos cuesta aceptarlo. Entenderlo es fácil. Dios es Dios. Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Eso es fácil de entender. Pero es difícil de tragar. ¿Y saben por qué? Suena duro, suena aún injusto. Y esto es algo con lo que muchos han luchado a través de la historia y teólogos se han dado duro a través de este tema por siglos, ¿sí? Pero el problema es este. Dame paciencia. Este es el problema. Nos cuesta la idea de un Dios soberano, o sea, de un Dios verdaderamente soberano sobre todo. ¿Saben por qué nos cuesta? No porque nos cueste la soberanía,
sino porque nuestro corazón, creyendo en la idea de soberanía, quiere que el soberano sea yo. Yo soy el que tiene el derecho de elegir. Yo soy el que tiene el derecho de escoger. Yo soy el que determina mi futuro. Yo soy el que forja mis pasos. Y de repente me aparece la idea de que no. Es Dios el que te elige. Es Dios el que determina tus pasos. Es Dios el que decide para dónde vas. Es Dios el que tiene el futuro en sus manos, no tú. Y eso nos hace cortocircuito porque yo quiero ser Dios. Yo quiero mandar en mi vida. Yo quiero tener la palabra final. Y la soberanía de Dios me dice: papadito, no. Es Dios el que tiene la palabra final. Entonces, otra vez, el tema de la soberanía de Dios no es tan difícil de entender. Es que es difícil de aceptar. Me implica renunciar a mi trono. Me implica bajarme del trono, dejar que Dios tome el lugar que le corresponde. Él lo toma, se lo dé yo, no, pero que Dios esté ahí. Y que en lugar de yo estar peleando por sentarme en el trono, yo esté rendido delante del trono, diciéndole: Señor, tú eres soberano en mi vida. Ahora, esto otra vez nos cuesta. Y no somos los únicos que hemos luchado con esta idea. Es más, ni siquiera es una lucha moderna. El mismo apóstol Pablo sabía que la gente iba a luchar. Y si ustedes leen el siguiente versículo, y creo que no lo tenemos en pantalla, pero inmediatamente Pablo hace la pregunta y dice: ¿hay injusticia en Dios? Y él mismo se responde y dice: de ninguna manera. Y pasa todo el resto del capítulo explicando cómo esto no es injusto y cómo Dios es soberano y tiene el derecho para hacerlo. Y esto es algo tan increíble y tan que tienen que venir la próxima semana, porque no nos va a dar tiempo de hablarlo el día de hoy. Así que la próxima semana vamos a hablar de lleno de este tema. Pero por hoy, a la luz de la elección, a la luz de entender que Dios es el que elige, necesitamos entender esto. El hecho que Dios elija no significa que entonces yo me siento de brazos cruzados diciendo: bueno, pues si Dios va a hacer lo que Él quiere, entonces que Dios haga lo que Él quiere, yo no voy a hacer nada. La elección no es un sillón para dormirnos, es un colchón para descansar mientras seguimos corriendo. La elección no es algo que me debería de desmotivar, de decir: bueno, si el que va a creer porque Dios escogió a quién va a creer, entonces yo no hago nada. No. La elección nos motiva a la misión. Y es que esto es lo que pasa: Dios elige. Y porque Dios elige, yo predico con tranquilidad, sabiendo que si Dios ya eligió, lo que yo predique va a caer donde tiene que caer, porque Dios eligió, ¿sí? Y porque Dios ya determinó quién va a ser salvo. La elección debería producir en nuestro corazón humildad. Hay mucha gente que se cree superior que los demás porque ellos creyeron, porque son cristianos, porque son buenos, porque la elección nos dice: mira, no se trata de vos, ni de lo que hiciste, ni de lo que creíste, ni en qué modo. O sea, no se trata de si hiciste cosas buenas, de si Dios te eligió. Se trata solamente de Él, y eso nos debería hacer caer rendidos en humildad, diciendo: Señor, gracias. Y lo último, ¿saben qué? La elección nos da seguridad. Porque si Dios me eligió antes que yo hiciera nada, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deselija. Y esto me debería hacer estar tranquilo en mi vida, de que si mi fe está puesta en el lugar correcto, en la persona correcta, yo soy parte del pueblo de Dios, porque Él me eligió, no porque yo lo elegí. Y Jesús oraba y Él decía: Padre, de los que me diste, ninguno se me fue de las manos. Así que, déjenme terminar. A la luz de todo esto, y comenzando nuestra serie, tenemos que preguntar: ¿quién es el pueblo de Dios? O sea, así se llama nuestra serie, el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que por la gracia de Dios ocupa su lugar en la mesa. Así de simple, ¿sí? Pablo otra vez veía la mesa servida, la mesa llena de privilegios, todas las flechas apuntando hacia Cristo, y aún así veía muchas sillas vacías. Su corazón se dolía. Y hoy
nosotros estamos llamados a lo mismo. Voltear, es más, miren, hoy aquí miren, volteen a ver a la par, hay sillas vacías. El simple hecho de tener sillas vacías en un lugar donde la familia de Dios se reúne, nos debería hacer que nuestro corazón se duela. No para que la iglesia crezca y seamos la iglesia más ¿qué importa? En serio, esas sillas vacías nos deberían de doler, porque hay personas que tienen el evangelio y lo rechazan. Y en lugar de decir, ustedes se lo pierden, y darnos la vuelta y seguir disfrutando, deberíamos, como Pablo, dejar que eso rompa nuestro corazón y nos lleve a la oración y decirle: Señor, daría lo que sea, pero tú ya lo dices todo, daría lo que sea para que estas sillas se llenen y la mesa esté completa. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer, y deberíamos de orar. Y vamos a orar hoy mismo, ¿saben? Por estas mismas sillas vacías que vemos aquí en medio de nosotros, ¿sí? Porque la elección no nos llama a resignarnos, sino a orar, a predicar y a confiar en que Dios sigue llamando y sigue llenando estas sillas. Y así que yo termino preguntándote esto: ¿quién es la persona? Y tal vez para ti ya tiene una cara, ya tiene un nombre, ya tiene un apellido. ¿Quién es la persona cuya silla vacía te duele ver? ¿Hay alguien en tu vida que tú dices: Señor, yo sé, esa silla está vacía porque falta fulano? Ya sabes quién es esa persona. Llora por ella, ora por ella, ámala, háblale y confía en el Dios que llama, porque Él, por su gracia, los va a llamar a ocupar esa silla. Así que ahí donde estás, vamos a terminar hoy haciendo algo un poquito distinto. Dos cosas. Uno, si tú has estado rehusando sentarte en la mesa y tus papás o tus amigos o tus hermanos te han estado llamando a una relación con Cristo, y tú dices: sí, no, hombre, yo creo en Dios, pero a mi manera. O sea, yo tengo mi propia relación con Dios. Ahí es entre Dios. ¿Sí? Si tú has sido ese que has estado rehusando dar ese paso y sentarte en la mesa y disfrutar con los demás, quizás hoy es el día. Quizás hoy Dios te está llamando para decir: Señor, todavía me puedo sentar a la mesa. Y Dios te va a decir: esa silla es tuya y nadie la va a ocupar hasta que tú la ocupes, porque yo determiné que esa silla era tuya. ¿Sí? Si ese eres tú, por favor, no te vayas a ir hoy sin dar ese paso adelante. No te vayas a ir hoy sin responder y decirle: Señor, me rindo. Tú eres rey, no yo. Yo te voy a invitar a que caigas rendido hoy ante el Señor, número uno. Y número dos, vamos a terminar diciendo: hey, si tú ya estás sentado en la mesa, gloria a Dios por eso. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gloria a Dios y vamos a orar por los que todavía no han venido a la mesa. Así vamos a terminar hoy. Así que te invito, donde estás ahí, ponte de pie. Si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie ahí donde estás. Y otra vez, si tú quieres dar ese paso, si tú nunca has llegado a la mesa, si tú te alejaste de la mesa, hey, aquí vamos a tener algunos de nuestros ancianos, aquí vamos a tener algunos de nuestros líderes. Ven adelante, pasa adelante, pide oración, pide que te acompañen. Y si tal vez te da un poquito de pena, o tal vez la conversación es un poquito más larga, tenemos un ministerio de consejería bíblica fabuloso. Y tú te acercas allá a Central de Conexión y dices: hey, yo estoy buscando consejería, y ya sea que hoy mismo te atiendan o te van a dar una cita, hay consejeros bíblicos que te van a acompañar, pues, de una manera más profunda, de una manera más completa, para verte caminando de la mano del Señor. Así que voy a orar, vamos a responder en adoración como siempre lo hacemos. Vamos a cantar una canción. ¿Sabes cómo se llama la canción? Se llama Quiero conocer a Jesús. Si tú no lo conoces, hoy es el día. Ya tenemos algunos de nuestros líderes aquí listos para ti. Y si tú ya lo conoces, pues vamos a tomar un tiempito solo para orar por las sillas vacías y que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Así que Padre, gracias Señor. Señor, hay muchas cosas que
no terminamos de entender cómo funcionan, porque nuestra mente es finita, pero tú no eres finito. Y lejos de cuestionarte a ti, Señor, porque no lo entendemos, hoy te adoramos, porque tú eres un Dios más grande que de lo que nuestras propias mentes pueden entender, y eso es bueno, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Queremos conocer a Jesús, queremos ser parte de ese pueblo de Dios, y entendemos que solo es a través de Cristo que podemos hacerlo, mi Dios. Así que, Señor, llama hoy a los que tú has elegido a tu mesa. Espíritu Santo, sé tú el que toca los corazones, sé tú el que da convicción de pecados, sé tú el que nos llama hoy, Señor. Y Padre, te pedimos por estas sillas vacías. Y si tienes una silla vacía a la par tuya, mira, literalmente yo te invito, voltéate, ora por esa silla vacía que tienes ahí a la par tuya hoy, en este momento, y ponle nombre y ponle apellido a la persona que quisieras ver en esa silla. Comenzamos este año con una campaña +1, y vamos a orar por una persona. Ora por esa persona. Y vamos a tomar ese momento mientras tú oras. Si necesitas oración, ven aquí adelante, ya están aquí, y los demás vamos a responder al Señor en adoración.